Cuando estamos preparando ese nido para recibir la llegada del ser más importante de nuestras vidas, también nacemos como padres e iniciamos una carrera juntos de altos y bajos, alegrías, miedos y mucho aprendizaje. Bienvenidos a El Nido Padres, que en italiano significa el nido, o ese primer entorno donde inicias tu vida sintiéndote seguro. Hola, muy buenos días y bienvenidos una vez más a El Nido Padres, a este nuevo podcast con un tema un poco controversial, divertido y bueno, con un poquito también de misterio, porque es una pregunta que me hacen muchas mamás y me dicen, mi hijo o mi hija están jugando con un amigo imaginario, debo preocuparme, tengo miedo. Entonces, tranquilas, no debemos tener miedo, simplemente recordemos que estos niños que están en desarrollo, ellos también están asimilando un desarrollo socioemocional, es decir, cómo ellos desde sus emociones y su parte sensorial de recibir las sensaciones que vienen de ese mundo nuevo que los rodea. Entonces, como que tengo que empezar a organizar qué siento y cómo aprendo ese nuevo mundo en el que estoy viviendo. Entonces, esas relaciones de ellos con el mundo son los que hacen que se presenten determinadas actuaciones, conexiones, que a veces decimos, ay, qué extraño, él a veces está como que mirando fijo hacia un lado. No te asustes, mamá. Por ejemplo, si hablamos de los bebés, si hablamos de un bebé, ese bebé va a aprender ese mundo, por decir algo, desde el momento en que tú le estás dando pecho o lo estás alimentando, él crea un contacto visual contigo. Entonces empiezo a sentirme seguro, a mirar a mamá, a reconocer esa cara, a reconocer ese olor y estoy mirando a mamá. Hay un contacto visual con mamá, pero hay un contacto visual a veces con el móvil que tengo en mi cuna y empiezo a asimilar todos estos objetos como nuevos y después como a míos que hagan parte de mi entorno y familiarizo mi socioemoción del lugar donde yo estoy y aprendiendo y haciendo míos todos estos objetos que están alrededor. Entonces, eso pasa, por ejemplo, en los bebés. Cuando hablamos de los niños de 2 años, en los niños de 2 años, esa parte social, donde tú los ves que ellos están con ganas de jugar, quieren ir al parque a hablarle a los niños que no conocen, esa necesidad de comunicarse con los demás. Entonces, en los niños de 2 años vemos actitudes que se copian, por ejemplo, tú los ves que cogen lo que sea, un juguete, un bloque, y imitamos el teléfono. ¿Por qué? Porque yo copio a mamá y copio a papá. ¿Qué hacen? Hablar por teléfono. Antes no lo copiaban porque no existía, pero ahora que existe el teléfono, lo primero que hace un niño es coger un bloque y empezar a hablar, a sostener una relación. Y bueno, ojo, que los veo que ponen el bloque y estamos así, ¿no? Haciendo otra cosa. Pueden estar cocinando, pueden estar lavando, y están con esta posición que, o sea, es para morirse de la risa, pero pasa. La veo todos los días, tanto niños como niñas están repitiendo conductas aprendidas y copiadas. Vemos muchos más niños hoy en día jugando con bebés, cambiando bebés, lavando platos, haciendo parte de las actividades cotidianas y es simplemente la forma de ellos de copiar ese entorno, esas actitudes, esos objetos, esos comportamientos que vemos en nuestro primer entorno, que inicialmente son nuevos, luego son aprendidos y luego los hago míos. Entonces vemos que empiezan a disfrazarse, ya empiezan a buscar crear una historia de, por ejemplo, yo soy la princesa o tú eres el señor que viene a la casa a recoger tal cosa y entonces incluyen a un amigo en el juego o simplemente han visto una película y empiezan a tener como la idea de la película con las imágenes no reales haciendo parte de su realidad y empieza como esta confusión entre si es real o no real, pero empiezan a hablar de un oso que las persigue o de, bueno, los cuento como anécdota que nos pasó alguna vez en el colegio y era una niña que se había visto la película de Lilo y Stitch y ella le decía a Stitch, le decía al oso.
Ella le decía el oso porque no lo asimilaba como, bueno, el Stitch es un marciano, ¿no? Él viene del espacio exterior y llega a la isla, pero ya no lo asimilaba como el marcianito, ni entendíamos quién era el oso, el oso azul que a ella la perseguía en el playground. Pues resulta que ella veía la película de Stitch y ella a veces nos decía, el oso azul a veces es malo, pero el oso azul a veces es bueno. Oh my God. Entonces, lo que tú tienes que hacer es inicialmente preguntar, cuéntame, y háblame del oso y las características del oso y cómo es la actitud, él es bueno contigo, él es malo contigo. Siempre es importante que escuches porque todo debe ser escuchado desde la mente del adulto para pensar dónde hay que alertarnos, dónde puede haber un poquito de realidad y hasta dónde llega la imaginación y la mentira. Entonces veíamos qué era lo que pasaba porque ellas decían que el oso azul las perseguía. Bueno, al final de la historia descubrimos que el oso azul era Stitch de la película que la niña había visto y a veces era bueno porque como en la película Stitch cambia de personalidad, cuando él viene a hacer una misión mala y resulta que al final de la película le encanta a su amiga Lilo y toda la vida que vivió en la isla y se vuelve bueno. Entonces ahí, pero sí nos tenía bastante confundidas que fuera un oso que se portaba mal y un oso que se portaba bien. Pero cuando ya aterrizas la historia a la película, pues te das cuenta que lo que había era como una distorsión entre la realidad, la imaginación de la niña, pero tenía el playground en jaque. Las tardes del parque eran un caos porque el oso azul cuando se ponía malo las perseguía y todas gritaban como locas y no sabíamos qué estaba pasando. O sea, fue muy divertido, pero fue un momento de investigación, de hablar con papás, de hablar con mamás, de que nos contaran qué estaba pasando en casa y hablar obviamente siempre con las niñas y que nos contaran todo, cómo ellas percibían cada una de las situaciones que en ese momento era una situación nueva dentro de su entorno, ellas la estaban haciendo propia y lo que hacían era repetir la película, repetir la historia. Eso nos pasaba en los 2 años, precisamente en el salón de toddlers, donde les digo que hay un poquito de malversación entre la realidad y la mentira y estamos copiando simplemente actitudes que vemos. Puede ser copiando la película o copiando a papá y mamá haciendo diferentes cosas en casa. De los 3 a los 4 añitos, ¿qué pasa? Ahora ya viene la creatividad. Entonces ya yo sé contar historias, ya yo sé incluir personajes de mi casa, de mi familia, de mi colegio en mis historias, ponerles los nombres, ya todo el mundo, ya ellas tienen, los niños y las niñas tienen conciencia de su tanito se llama de esta manera, Juan, María, entonces usan los nombres del colegio, los nombres de sus amigos del parque o de lo que sea, los asimilan a su realidad, entonces empezamos a mezclar esa realidad con una historia creativa, divertida, diferente, que sale de su imaginación. ¿Por qué de su imaginación? Porque ya entre 3 y 4 años, ya el periodo de la mente inconsciente ya se acabó. Ahora la mente es absolutamente consciente y toda la información nueva que nos está llegando la estamos asimilando. Y fuera de eso descubrimos que nuestra mente también hace lo suyo y tiene esa parte de creatividad y de inventar, de diseñar mundos nuevos y entonces empieza entre 3 y 4 años la presencia de, por ejemplo, los disfraces. Vamos a disfrazarnos, voy a asumir otro rol, voy a ser una princesa o voy a ser un bombero o voy a ser un policía. Entonces también seguimos copiando comportamientos, pero el disfrazarse nos ayuda más a la creatividad y a la creación de historias que harían parte también del desarrollo del lenguaje, pero también hacen parte de todo lo que es el desarrollo social. ¿Cómo voy a interactuar con mis pares? ¿Cómo voy a interactuar con los adultos? Y cómo yo estoy copiando cosas que admiro, como por ejemplo el policía. Yo quiero ser policía y empezamos con el yo voy a ser bombero cuando sea grande, porque estamos copiando actitudes, estamos copiando comportamientos, tal vez estamos viéndolo en los libros, en alguna película. Bueno, quieren ser también superhéroes y les da por saltar y por gritar y entonces empieza toda esta creación entre la fantasía y la realidad. De los 4 a los 5 años es cuando ya la mente, esa creatividad ya está muy desarrollada.
Entonces, ahí es donde, por ejemplo, empezamos a buscar una aceptación social. Muchos de estos niños lo que hacen es como probarse, ¿no? Probarse socialmente. Vamos a buscar una aceptación social. Digamos que si en el colegio tal vez no han podido crear vínculos estrechos con otros niños, o se pelean mucho con algunos niños y no se sienten cómodos en las relaciones sociales que están entablando, prefieren buscar su propio amigo, prefieren buscar una persona que ellos van a crear en su imaginario y le van a poner las características de ese amigo que ellos quisieran que les respondiera sí a lo que ellos quieren escuchar sí, o que tengan determinada situación. Por lo regular, no se pelea con el amigo imaginario. Por lo regular, el amigo imaginario es ese cómplice, es ese amigo que te escucha. Entonces, ellos, fuera del desarrollo del lenguaje y la presencia de nuevas palabras, por ejemplo, ponerle características a ese nuevo amigo que entra en su entorno social y que también hace parte del entorno familiar, porque cuando tú ves a tu niño jugando y hablando constantemente, dice, pero ¿con quién está hablando? Antes hablaba como para él mismo, ¿no? Y ponía los muñecos y hablaba con los muñecos. Ahora resulta que no habla con los muñecos, ni habla para él, habla con una tercera persona que está ahí. Y entonces la mamá empieza a asustarse. ¿Y por qué habla? Porque habla con terceras personas. Él está imaginando eso, él está viendo a alguien en casa. Entonces llegan las mamás alertadas. ¿Qué debo hacer? ¿Agua bendita? No, mamá, no pasa nada. Hace parte de la imaginación, de la creatividad y mucho más si tu hijo es, tú sabes que hay niños que tienen mucha más creatividad, mucha más imaginación, mucho más movimiento mental. Se les ocurre siempre una frase divertida, son los sociables y son los que hacen amigos rápidos porque tienen el cerebro andando muy rápido, muy rápido, muy rápido. Entonces, estos niños que tienen alto grado de creatividad e imaginación, pues crean sus historias con sus amigos imaginarios que tendrán sus características, pero también esos amigos imaginarios se convierten para otro tipo de niños que tal vez sociablemente no esté muy desarrollado, pero que su mente sí tiene esa creatividad y sí tiene esa expectativa de imaginar y de combinar realidad con imaginación, sí la tiene, pero tal vez no se atreve a relacionarse con otros niños y a contarles todo lo que en su mente está pasando y cómo él quiere jugar. Entonces, él prefiere crear ese amigo imaginario que le dé seguridad, que le dé respaldo y que tal vez lo ayude más adelante a soltarse dentro de un entorno sociable con sus compañeros. Entonces, eso nos pasa de los 4 a los 5 años. ¿Qué quiere decir? Que más adelante, después de los 5 años, ya ese amigo imaginario puede empezar a desaparecer, porque ya ellos en la parte social ya han ido desarrollando otras actitudes, otros comportamientos, hay una madurez en cuanto a hablar delante de, por ejemplo, de la profesora, tener que exponer algo, tener que contestar algo. Ahí es cuando ya entramos como al kindergarten, que sería como al primer año del colegio de grandes, que muchos niños también les da un poquito de temor ir al colegio de grandes y empezamos a tener amigos imaginarios o situaciones simplemente para sentirnos tranquilos, para sentirnos seguros, porque creen que no van a poder tener la misma relación en un colegio de grandes con unos niños nuevos a las que tenían de pronto en su preschool, donde era un sitio más pequeño, donde ya conocían a sus maestras, donde conocían a sus compañeritos con los que están desde muy pequeños juntos. Entonces, ese tipo de situaciones de retarse socialmente pueden crear amigos imaginarios que simplemente los ayuden a pasar por esas situaciones difíciles que en su momento se pudieran crear. Así que mamá, no tengas miedo, no te asustes cuando tu hijo te hable de que su amigo imaginario le está diciendo que quiere comer. Entonces, mamá, él quiere mac and cheese igual que yo, ¿le puede servir? Entonces, al principio, no tengas una negación, no tengas una negación con ese tipo de comportamientos en tu hijo, porque simplemente está respondiendo a un desarrollo social y emocional. Siempre esto debe ir acompañado de que hables con tu niño, de que le preguntes por su amigo imaginario, de que le preguntes qué habla, qué juega con su amigo imaginario, qué le dice su amigo imaginario, porque sí es de alerta cuando ese amigo imaginario
te hace hacer cosas, por ejemplo, a las que tu hijo no está acostumbrado. Empieza tu hijo a decir alguna mala palabra y él dice, no la dije yo, la dijo mi amigo imaginario. Eso no lo dije yo, él me lo dijo que te lo dijera. Entonces también empieza una manipulación que aunque tú no lo creas, también existe. Esa parte que él sabe que tal vez no es correcta, él empieza a usarla con su amigo imaginario. Yo no fui, yo no dejé ese reguero ahí, yo no tiré todas esas pelotas fuera de la canasta, fue mi amigo imaginario. Pues entonces dile a tu amigo imaginario que te ayude a recoger, porque las pelotas se tienen que recoger. Entonces eh, no te dejes manipular por estas historias sin darle la vuelta, mamá. Tú simplemente le dices, pues si tu amigo imaginario está diciendo malas palabras, yo creo que ese amigo imaginario no va a poder estar en esta casa. No me parece que él haga ese tipo de cosas en casa. Tú sabes que en casa no se permite o decir tal cosa o hacer tal cosa. Entonces habla con él porque si no, entonces no vamos a poder invitarlo de nuevo a casa. Ese tipo de cosas se pueden presentar con un amigo imaginario. Hasta ahí debes tener un poquito de esa preocupación que me hablaste al principio. ¿Me preocupa? Ok, preocúpate si el amigo imaginario está haciendo que el comportamiento de tu hijo cambie de manera negativa. Otra cosa sería que el amigo imaginario haga que tu niño haga cosas negativas o cosas que no están permitidas o cosas que lo pongan a él mal o que atenten contra su vida, es decir, que tenga violencia a sí mismo porque mi amigo imaginario me lo dijo. Ahí sí, alerta mamá. Ahí sí debemos buscar un psicólogo, debemos buscar un pediatra, alguien que te guíe, porque sin saberlo, tal vez, esto solo es tal vez, puede pasar que hayan casos clínicos de pronto en la familia o alguien de los abuelos, la familia, que tuvo algún problema psicológico o psiquiátrico que pueda haberse reflejado. Eso ya es en estado último de alerta, donde te digo que ese amigo imaginario se convierta en un problema para tu niño como para tu familia. Es decir, que el niño empiece a copiar comportamientos agresivos o se haga daño a sí mismo porque su amigo imaginario lo hace o porque su amigo imaginario lo obliga a hacerlo. Hasta ahí sí debemos, ahí es donde debemos alertarnos. De lo contrario, estos amigos imaginarios son producto de la creatividad, de la imaginación, de niños felices, de niños mentalmente sanos que crean, que inventan, que van a relacionar la realidad con la fantasía, con la película que vi, con el libro que me leyó mamá, o sea, esto es absolutamente normal en el desarrollo social y emocional de nuestros niños. Ellos están tratando de conquistar este nuevo mundo al que están llegando y de ser activos socialmente en ese nuevo mundo donde ellos hacen parte y donde ellos quieren ser parte importante. Entonces, si les cuesta, por ejemplo, hablar en público, si les cuesta, por decir, contestar a la maestra cuando la maestra pregunta algo, entonces yo me puedo refugiar en mi amigo imaginario y tal vez hacer que él hable o que él dijo o que simplemente para darles un poquito de seguridad. No olvides, mamá, que debes escuchar todo lo que él te cuente sobre su amigo imaginario. Pregúntale, pero no pregúntale con el sentido de me asusta, me preocupa, ¿no? Cuéntame qué quiere, cuéntame qué te dice, cuéntame qué hacen, porque ese amigo imaginario eventualmente se va a ir de casa. Así como el amigo que viene, visita, se queda un rato y luego se va. Y tú a veces dices, oh, ya no tiene uno, tiene dos y tiene tres. Es cierto, van llegando nuevos amigos imaginarios porque su cabecita es tan creativa que empieza a crear el esposo del amigo, el tío del amigo, el abuelito, el hermano, porque son cosas que él ve. Él ve cuando abuelito visita, él ve cuando la tía que viene de viaje se queda y entonces quiere que tía esté ahí y como no está, entonces vamos a imaginarnos este personaje que puede ser tía y que diga las cosas que tía dice, que se llame de la manera como se llama la tía o ese tipo de cosas. Entonces, esos amigos imaginarios que van llegando, uno al principio y después otros, pues simplemente van a tener su fin. Un día también te despides de ellos. Y si te hacen travesuras, como pasaba con la mía, que sus amigos imaginarios eran los del desorden, pues simplemente que recojan todos
los amigos imaginarios y tu hijo debe recoger de la misma manera y dile que te ayuden y haz parte. Esos amigos imaginarios, como ellos los están asimilando, que hacen parte de su mundo, pues tú también los puedes aceptar como que hacen parte de tu mundo y de tu casa en ese momento. Así que los puedes incluir, como por ejemplo, bueno, a mí siempre me decía, él puede ir al viaje y yo sí puede venir al viaje. Y a veces estaban tan entretenidas, estaba tan entretenida mi hija, que fue la mayor, la que habló más de los amigos imaginarios, que se le olvidaba. Y él había venido al viaje y de un momento a otro no volvió a hablar de él. Pero eso sí, tenía que venir al viaje porque era importante que le diéramos un lugar, ¿no? Que se le comprara su boleto de avión, que viniera en el avión con nosotros, que hiciera parte de su mundo, pero después se entretenía y no volvíamos a saber del amigo imaginario hasta que ya íbamos a regresar a casa. Y se acordaba que existía y que había venido y que estaba por ahí. Entonces, un día se van a ir y ese día te despides del amigo imaginario y te va a dejar unos recuerdos demasiado divertidos y te va a dejar una enseñanza de cómo tu hijo tenía tanta creatividad y después vas a poder contar las historias del amigo imaginario y te vas a morir de la risa, pero siempre hay que estar alerta a que ese imaginario y la realidad pues tengan su coherencia, ¿no? Y que nada de que el amigo imaginario no sea simplemente el escape a algo triste o malo que le esté pasando a tu niño en el colegio, sino que por el contrario, el amigo imaginario sea quien lo ayuda a sentirse seguro y a buscar un lugar, un puesto, una seguridad en ese desarrollo social que tiene. Bueno, pues hasta aquí los dejo con la historia y presencia del amigo imaginario en nuestros hogares, sin tener miedo de él, sin preocuparnos, simplemente conoce al amigo imaginario de tu hijo y cuéntanos. Soy Edna Meyer, esto es El Nido Padres y nos vemos a la próxima. Gracias por escucharnos. Si te gustó esta información, compártela con otros padres y ayúdanos a crecer como comunidad. Puedes seguirnos en Instagram como El Nido Padres. Déjanos tus comentarios, preguntas y, ¿por qué no?, sugerencias de contenido. Soy Edna Meyer y nos encontramos en un nuevo episodio.